Hola a todos, soy el Dr. Beller y vamos a hablar sobre cetoacidosis diabética y también vamos a estar hablando sobre el estado hiperosmolar hiperglucémico. La clase va a estar dividida en dos partes. En la primera parte nosotros vamos a ver los conceptos generales, los factores precipitantes, la fisiopatología, la clínica, el laboratorio y los criterios diagnósticos. Y a lo largo de la clase vamos a estar focándonos en las diferencias entre cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Como siempre, la clase se acompaña de un material escrito, el cual está disponible en nuestro sitio web drbellermed.com. Está disponible para todo el mundo. El objetivo de esta clase es que sea práctica. Yo les voy a pedir que ustedes tengan en su mano un marcador de otro color, puede ser rojo, el color que ustedes quieran, porque yo les voy a tener que hablar constantemente de excepciones a las afirmaciones y a las reglas de los libros típicos de estas patologías. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sirve para nuestra práctica. La práctica clínica de estos pacientes está lleno de excepciones y variaciones a la regla, y es en eso en lo que yo me quiero enfocar ahora. Vamos a comenzar hablando sobre los conceptos y la definición. La palabra definición a mí no me gusta, por el hecho que yo les dije anteriormente, que está lleno de excepciones. Entonces yo les voy a explicar más de manera conceptual. Podemos decir que la cetoacidosis diabética ocurre cuando el paciente tiene hiperglucemia, acidosis metabólica con anión GAP aumentado, eso es muy importante, y presencia de cetoácidos en sangre. Ahora, por otro lado, el estado hiperosmolar hiperglucémico se caracteriza por hiperglucemia. La hiperglucemia es más severa que en la cetoacidosis diabética. Aumento de la osmolaridad a un punto en el que el paciente puede tener depresión del sensorio por ese aumento. Y ese aumento de la glucemia y de la osmolaridad lo llevan a una deshidratación importante. Ustedes me van a decir, el paciente con cetoacidosis también puede tener aumento de la glucemia, de la osmolaridad y estar deshidratado. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar a una de otra? Bueno, la diferencia va a ser más cuantitativa que cualitativa. El paciente con estado hiperosmolar, la glucemia aumenta más, la osmolaridad está más aumentada y la deshidratación es mucho mayor. El déficit de agua en el estado hiperosmolar es mayor. Ahora, como vamos a ver en fisiopatología, para que haya formación de cetoácidos, el paciente no tiene que tener insulina o tiene que tener en cantidades prácticamente nulas. O dicho de otra forma, el aumento de las hormonas contrarreguladoras de la insulina tiene que ser muchísimo mayor que la cantidad de insulina. Y eso es lo que va a marcar una diferencia importante. En el estado hiperosmolar hiperglucémico, que ocurre principalmente en los pacientes con diabetes de tipo 2, la formación de cetoácidos es mínima o no existe. En la práctica ustedes van a ver que en estos pacientes puede haber una mínima acidosis, pero en la cetoacidosis la acidosis es mucho mayor y la formación de cetoácidos es mucho mayor. O sea, en el estado hiperosmolar, si hay acidosis es más leve, y si hay cetoácidos es solamente una cruz o es, está en el límite inferior de detección del método de laboratorio. Ustedes van a entender mucho mejor las diferencias a lo largo de la clase. La cetoacidosis diabética es clásicamente descrita en la diabetes de tipo 1. Ahora, ¿puede ocurrir en la diabetes de tipo 2? Sí. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en situaciones en donde el aumento de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, hormona de crecimiento, cortisol, es tan excesiva que supera en gran cantidad a la poca insulina que estos pacientes todavía tienen, los diabéticos tipo 2. Entonces, si pacientes tienen una infección grave, sepsis o cuadros de mucho estrés, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, pueden tener cetoacidosis, incluso siendo diabéticos de tipo 2. Otra excepción a la regla. Yo les dije que la cetoacidosis se caracteriza por hiperglucemia. Ahora, en la práctica clínica, si ustedes hacen guardia en algún hospital, van a ver que van a recibir pacientes diabéticos tipo 1 que tienen cetoacidosis diabética, pero que ellos no tienen en la llegada una hiperglucemia importante o su glucemia incluso puede estar normal. ¿En qué situaciones el paciente puede no tener hiperglucemia? ¿En qué situaciones esto puede ocurrir? Por ejemplo, si el paciente se aplicó insulina antes de venir al hospital o si el papá le aplicó insulina, o por ejemplo esto también puede ocurrir en pacientes que están en ayuno
prolongado, o en pacientes embarazadas, también está descrito. Y esto también puede ocurrir en una condición llamada cetoacidosis euglucémica o cetoacidosis sin hiperglucemia en pacientes que utilizan los nuevos fármacos antidiabéticos, principalmente los pacientes diabéticos de tipo 2, que utilizan los inhibidores de la SGLT2, que es un cotransportador renal de sodio y glucosa. La fisiopatología para entender por qué ocurre esta cetoacidosis euglucémica es un poco compleja, se lo puedo explicar en otro video si ustedes quieren. Por otro lado, el estado hiperosmolar hiperglucémico se lo describe con muchísima mayor frecuencia en la diabetes de tipo 2. Ahora, puede ocurrir en pacientes con diabetes de tipo 1, está descrito. Esto es, yo no lo voy a escribir acá porque es rarísimo. Hay reportes de casos en la literatura, por ejemplo, pacientes diabéticos de tipo 1, diagnosticados realmente con tipo 1, en donde estaban utilizando su insulina basal, pero ellos hicieron ejercicio físico extenuante asociado al consumo excesivo de bebidas muy azucaradas. Esto les llevó a hiperglucemia severa, aumento severo de la osmolaridad, y como ellos tenían su insulina basal aplicada, no generaron cuerpos cetónicos o lo generaron en mínima cantidad. Entonces, sí, puede ocurrir en diabéticos tipo 1, pero es mucho más raro. Para los fines prácticos, recuerden que esto acá ocurre principalmente en los diabéticos de tipo 2 y sepan esa excepción por si se los preguntan. Con respecto a los factores precipitantes, nosotros tenemos que entender lo siguiente, que es la base de la fisiopatología en realidad. Cuando ocurre una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, lo que está ocurriendo en realidad es un desbalance entre las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, hormona de crecimiento y cortisol, las cuales aumentan, y hay un déficit que puede ser total de insulina, como la diabetes de tipo 1, o puede ser relativo, como la diabetes de tipo 2, ¿sí? Pero la insulina cae. Y vamos a comenzar por acá con el déficit de insulina. ¿En qué situaciones puede ocurrir? Por ejemplo, en la diabetes de tipo 1. El paciente no sabe que es diabético. ¿Puede ocurrir también en la tipo 2? Sí, pero es más frecuente que esto ocurra en la diabetes de tipo 1. El paciente, digamos, tiene un vaso de insulina en su cuerpo, ese vaso se va vaciando, hasta que finalmente no tiene más insulina y debuta en su forma de presentación como una cetoacidosis diabética. Existe otras situaciones muy frecuentes en las prácticas en el que el paciente sabe que tiene diabetes, pero no usa. ¿Y por qué no usa? Bueno, existen muchos motivos, ¿sí? En los más jóvenes, en los niños, en los adolescentes, muchas veces por rebeldía o por miedo a engordar o porque existen algunos mitos en relación a la diabetes, los cuales no son correctamente aclarados en la consulta médica. Muchas veces pelea con los padres o con las parejas, ¿sí? Todo esto puede llevar a que el paciente no use insulina. Otra situación es el otro extremo, pacientes más, digamos, con complicaciones de la diabetes, que tienen retinopatía, que tienen cataratas, ellos no pueden ver bien la marquita de la jeringa para aplicarse la insulina y eso lleva a errores de aplicación o errores en la técnica de aplicación. Todo esto hay que aclarar durante la consulta médica. Una consulta en pacientes con diabetes, sobre todo la primera consulta o la consulta en donde se le enseña a usar la insulina, es extremadamente importante. Otra situación importantísima acá, que de hecho es la más frecuente de todas. El paciente usa la insulina correctamente, pero tiene un estrés. Un estrés importante. Y acá nos vamos a este lado de la balanza, ¿sí? Por algún motivo, por ejemplo, por infecciones, y esto es lo más frecuente, en 30-60% de los casos, las emergencias hiperglucémicas, la cetoacidosis y el estado hiperosmolar ocurren por infecciones, principalmente infecciones urinarias, neumonías, puede ocurrir infecciones de partes blandas, como por ejemplo una celulitis importante. Esto genera un aumento masivo de las hormonas contrarreguladoras, llevando a cuadros tanto de cetoacidosis como de estado hiperosmolar, dependiendo del paciente. Entonces recuerden, esto es lo más frecuente. Existen otras condiciones en donde también hay un aumento importante del estrés y esto es más frecuente, digamos, en el paciente más anciano o con más comorbilidades, en donde el paciente puede tener una emergencia clínica, un infarto agudo de miocardio
o un cuadro de accidente cerebrovascular, o un paciente con una pancreatitis o una descompensación de su patología de base, todo eso genera un aumento importante de las hormonas contrarreguladoras, pudiendo desencadenar estas emergencias. Una cosa que me olvidé ponerles acá, esta forma de presentación en la que el paciente no sabe que es diabético y se presenta como una cetoacidosis, puede ocurrir en más o menos 20-30% de los casos. Con esto yo le quiero decir de nuevo que la causa más frecuente de estas emergencias son las infecciones, según la literatura internacional. Ahora, otras situaciones de estrés que yo les quería nombrar acá, es una causa de cetoacidosis diabética recurrente. Un paciente que casi todos los meses está teniendo este cuadro clínico. ¿En qué ustedes tienen que pensar? Uso de drogas ilícitas, por ejemplo, cocaína. Anótenlo eso. Causa de cetoacidosis diabética recurrente. Existe acá un cuarto factor precipitante que se los pongo como otros, en donde podemos englobar al uso de algunas drogas legales, ¿sí? Como por ejemplo olanzapina, o por ejemplo litio, o aquí también podemos incluir a los inhibidores de la SGLT2, todos como factores predisponentes al desarrollo de estas emergencias, sobre todo cetoacidosis diabética. Vamos a entender ahora la fisiopatología de una manera simple. Fíjense qué importante. Todo comienza con un factor precipitante, en donde hay un déficit de insulina. Ese déficit puede ser total en la diabetes de tipo 1 o relativo en la diabetes de tipo 2. El déficit de insulina, por un lado, va a generar que la glucosa, la energía de la glucosa no pueda ser utilizada. Eso lleva obviamente a un aumento de la glucemia. Por otro lado, el aumento de las hormonas contrarreguladoras va a generar también que exista un aumento de la glucemia. ¿Y por qué se produce? Porque se estimula la glucógeno lisis y se estimula también la gluconeogénesis. A partir, por ejemplo, de los aminoácidos, el déficit de insulina y el aumento de las hormonas contrarreguladoras también genera proteólisis para que esos aminoácidos puedan ser utilizados para la gluconeogénesis. Glucogenolisis quiere decir la ruptura del glucógeno para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Todo eso es provocado por el aumento de las hormonas contrarreguladoras que termina provocando aumento de la glucemia. El aumento de la glucemia va a provocar, por un lado, aumento de la osmolaridad plasmática. Y esto es mucho mayor en el estado hiperosmolar hiperglucémico que en la cetoacidosis, ¿sí? Ese aumento de la osmolaridad va a provocar diuresis osmótica. ¿Y qué le va a pasar si el paciente tiene una diuresis osmótica? Acá les hice el dibujo del riñón, ¿sí? El paciente va a empezar a eliminar un montón de agua por el riñón. El déficit de agua corporal puede ser de 6 litros o más, e incluso en los pacientes con estado hiperosmolar, incluso se describió pérdida de agua de 8, 10 litros o más incluso. Ahora, además de agua, también se pierden electrolitos, como les voy a contar más adelante. Se pierde sodio, potasio, fósforo. Entonces, en definitiva, esta diuresis osmótica acaba deshidratando al paciente. Muchas veces provocando cuadros de shock hipovolémico. Y esta es la base del tratamiento, gente. Al paciente que llega o con sospecha de cetoacidosis o con sospecha de estado hiperosmolar, la conducta inicial ya antes de tener los exámenes de laboratorios es hidratar al paciente, hacer una reposición volémica. No es iniciar insulina urgentemente, no. Lo que se hace inicialmente es una reposición volémica y ya se los voy a explicar por qué. Por otro lado, ese aumento de la osmolaridad va a generar alteraciones del sensorio, sobre todo cuando la osmolaridad sobrepasa 320 miliosmoles. Ahí comienza a aparecer manifestaciones neurológicas, rebajamiento del sensorio, confusión mental, letargia, obnubilación y muchas veces coma. Eso es mucho más frecuente cuando la glucosa está mucho más aumentada. Y eso ocurre con mayor frecuencia en el estado hiperosmolar. También puede ocurrir en la cetoacidosis, pero es menos frecuente. Ahora, este valor de 320 es muy importante y se los voy a reforzar mejor en la parte clínica. Guárdenselo por ahora. ¿Qué más nosotros vemos aquí? El déficit de insulina y el aumento de las hormonas contrarreguladoras van a hacer que se active
una enzima llamada lipasa hormona sensible que está presente en varias células, pero principalmente en los adipocitos periféricos, en donde hay almacenamiento de triglicéridos. ¿Para qué se activa esta hormona? Para provocar la ruptura de los triglicéridos y la liberación de ácidos grasos. No se está pudiendo utilizar a la glucosa como energía, entonces se tienen que utilizar estos ácidos grasos. Los ácidos grasos van a viajar en sangre unidos a la albúmina, se los hice acá, en azul la albúmina y en anaranjado los ácidos grasos, y se van a transportar al hígado. En el hígado van a ser captados por los hepatocitos, se los pongo acá en más aumento, un hepatocito, y en el citoplasma, aquí, ¿sí? En el citoplasma de los hepatocitos, los ácidos grasos se van a combinar con una enzima que es la coenzima A. La unión de los ácidos grasos con la coenzima A va a formar inicialmente acil-CoA. Esto se forma en el citoplasma de los hepatocitos. Esta acil-CoA va a dirigirse a la mitocondria. Vamos a poner que esto que está acá es la mitocondria. En la mitocondria, la acil-CoA representada acá en rojo, con las cadenas de carbono en anaranjado que representarían los ácidos grasos, ¿sí? Va a comenzar a cortarse por un proceso llamado beta-oxidación. La beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? En donde les puse acá como si fuera una tijera, se va a comenzar a cortar, a romper esas cadenas de carbono, formando esta sustancia solamente en anaranjado que es la famosa acetil-CoA. Esta acetil-CoA puede tener varios destinos. Por ejemplo, puede irse al ciclo de Krebs para la formación de energía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la cetoacidosis diabética principalmente, el déficit de insulina es tan importante que la llegada de ácidos grasos y la formación de acetil-CoA es masiva, es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ciclo de Krebs se satura. Cuando el ciclo de Krebs se satura, no puede aceptar más moléculas de acetil-CoA. Entonces, en ese momento, la acetil-CoA se desvía bioquímicamente para la formación de cetoácidos. Y esto es lo más importante. En la diabetes de tipo 2, como todavía tenemos algún nivel de insulina, la formación de cetoácidos es nula o si la hay es mucho menor. ¿Y qué cetoácidos se van a producir? Y esto que está acá es extremadamente importante. El principal es el ácido acetoacético o acetoacetato. Del metabolismo del ácido acetoacético se va a formar el ácido beta-hidroxibutírico. Estos dos que están acá son ácidos. ¿Y qué va a provocar esto que está acá? Va a generar la famosa acidosis metabólica con anión gap aumentado. Acidosis metabólica de anión gap aumentado. Ahora, el metabolismo del ácido acetoacético también va a producir otro cuerpo cetónico, que no es un ácido, es un cuerpo cetónico, pero no es un ácido, que es la acetona. La acetona no va a contribuir para el aumento del anión gap, pero ¿cuál es la importancia clínica? La importancia es que es volátil y se va a eliminar con la respiración. Entonces el paciente cuando llega acidótico, hiperventilando para intentar compensar, digamos, esta acidosis metabólica, va a tener un aliento típico que es el aliento a acetona o aliento muchas veces descrito como frutal o muchas veces descrito como manzana podrida. O algunos lo describen como aquel líquido para sacar la pintura de uña. En fin, tiene muchas descripciones. En mi experiencia parece más olor frutal o a manzana. Entonces, fíjense cómo con la fisiopatología podemos explicar la mayoría de las alteraciones, sobre todo la clínica, los criterios diagnósticos y el laboratorio, como vamos a ver a continuación. En el paciente con estado hiperosmolar hiperglucémico, fíjense, tenemos hiperglucemia, aumento de la osmolaridad, deshidratación y cuadro de hipovolemia por diuresis osmótica. Tenemos prácticamente todos los componentes. Ahora, ¿por qué el paciente con estado hiperosmolar no tiene formación de cetoácidos o tiene una acidosis mucho menor? Bueno, porque todavía tiene algún cierto valor de insulina en sangre. Eso hace que no se generen estos cetoácidos. Ahora, por otro lado, el paciente con cetoacidosis diabética, en donde hay un déficit extremo de insulina o el paciente no tiene insulina, la formación de acetil-CoA es tan importante que se forman estos cetoácidos y termina provocando un aumento importante del anión gap y una acidosis metabólica importante.
Podríamos decir entonces que de aquí para arriba sería más estado hiperosmolar y de aquí para abajo sería más cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar hiperglucémico, la poca insulina que tienen les alcanza para suprimir la formación de cuerpos cetónicos, pero no les alcanza para controlar el aumento de la glucemia. Vamos a ver ahora a continuación la parte de laboratorio, clínica y los criterios diagnósticos. Veamos ahora las manifestaciones laboratoriales. La hiperglucemia, que ya lo explicamos extensamente porque ocurre en la cetoacidosis diabética, oscila entre 200, 250 y 600 miligramos por decilitro. ¿Puede estar más alta? Sí, pero en la mayoría de los casos se ve de esta forma. En el estado hiperosmolar hiperglucémico, el valor puede ser mayor, arriba de 600 miligramos por decilitro, pudiendo estar 1000, 1500, incluso niveles mayores. Es por eso que aumenta tanto la osmolaridad plasmática. Acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Esto no es una clase y no me quiero ramificar mucho. Nosotros disponemos de la masterclass de ácido base. Pueden consultar en nuestro sitio web y escribiéndonos a masterclass.drbeller@gmail, se los dejo acá en los comentarios, en donde explicamos extensamente esto, ¿sí? Ahora, ustedes recuerden que existen básicamente dos tipos de acidosis metabólica: con anión GAP aumentado y sin anión GAP aumentado, también llamado hiperclorémica. ¿Qué quiere decir aumento del anión GAP? ¿Y qué es el anión GAP? Rápidamente. Para mantener la electroneutralidad del organismo, la suma de los cationes, representado por el sodio, debe ser igual a la suma de los aniones, representado por el bicarbonato, el cloro, y en rojo les puse acá otros aniones que nosotros no los medimos habitualmente. Esos aniones que nosotros no los medimos habitualmente representan el anión GAP, o sea, la brecha aniónica. Esto está representado principalmente por la albúmina, pero también por otros cationes, ácido cítrico, ácido láctico. Ahora, como este gap, esta brecha aquí, no medimos habitualmente cuáles son los componentes para completar la totalidad de los aniones, existe una fórmula para determinarlo, para determinar cuál es su valor, que es la fórmula del anión GAP. Sodio menos cloro y bicarbonato, o sea, este componente menos estos dos componentes, lo que resta, el resultado, digamos, es la brecha aniónica, es el anión GAP, que lo normal es entre 12 más menos 4. Ahora, en algunas situaciones, como en la cetoacidosis diabética, aumenta esta brecha aniónica, aumentan los aniones no medidos. ¿Cuáles son? El ácido acetocético y el beta-hidroxibutirato o ácido beta-hidroxibutírico. Es por eso que aumenta el anión GAP. Disminuye el bicarbonato, se consume el bicarbonato, o sea, baja esto que está acá en la fórmula, y aumentan estas sustancias que no la medimos. El resultado va a ser un anión GAP aumentado, muchas veces arriba de 20, principalmente en la cetoacidosis diabética. Esto, como les dije anteriormente, está explicado con mucho más detalle en la masterclass de ácido base. Ahora, solo marquen acá un consejo, ¿sí? Corrijan el anión GAP por la albúmina. Si yo les había dicho que este gap, esta brecha aquí, está representado principalmente por la albúmina, si nosotros tenemos alguna situación de hipoalbuminemia, un paciente desnutrido, un paciente con síndrome nefrótico, en fin, en donde la albúmina está disminuida, obviamente esta brecha va a disminuir, disminuyendo el anión GAP. Entonces nosotros debemos corregir el anión GAP por la albúmina cuando estamos en la práctica clínica. Esto es importante, ¿sí? En la cetoacidosis, nosotros podemos dosar en sangre los cetoácidos que están, aumentando el anión GAP, sobre todo cuando tenemos dudas diagnósticas. En sangre nosotros podemos dosar el beta-hidroxibutirato o el ácido beta-hidroxibutírico. Ahora, ¿es importante dosar esto para evaluar la respuesta al tratamiento? Yo se los voy a explicar en el otro video, pero la respuesta es no. No es obligatorio solicitarlo, ¿sí? La respuesta al tratamiento nosotros vemos por el pH, por la disminución del anión GAP. Obviamente, si nosotros iniciamos insulina, disminuye la cantidad de cetoácidos y eso va a hacer que el anión GAP disminuya también. De 20 pase para 15 y después para 12 y el paciente se resuelva su patología. Ahora, si nosotros queremos medir en sangre, el que se utiliza es el beta-hidroxibutirato. ¿Y por qué yo les digo esto?
Porque existen tiras reactivas en la orina que también dosan los cuerpos cetónicos. Y los que se dosan en la tira reactiva es el acetoacetato y la acetona. Recordando que yo les había dicho anteriormente que la acetona no es un ácido, es un cuerpo cetónico, pero no es un ácido. Y esto es muy importante y muchas veces confunde. Fíjense, cuando el paciente tiene un déficit de insulina, yo les había dicho que el acetoacetato o el ácido acetoacético se transforma en beta-hidroxibutirato. Ahora, cuando nosotros empezamos el tratamiento con insulina en el paciente, esta reacción se invierte. El beta-hidroxibutirato va a pasar a transformarse a acetoacetato. ¿Cuál es la importancia de esto acá? La tira urinaria o la tira reactiva detecta el acetoacetato, yo les había dicho acá. Entonces, si nosotros iniciamos insulina en un paciente, paradójicamente nosotros podemos pensar que está empeorando, porque digamos aumentan las cruces. El tratamiento hace aumentar las cruces en la tira reactiva urinaria, pero eso ocurre porque está aumentando el acetoacetato y no el beta-hidroxibutirato. Y eso es muy importante para no interpretar, digamos, como una falla al tratamiento. Es simplemente una reacción química que está ocurriendo en respuesta a la insulina. El paciente en realidad está mejorando. Ahora, si nosotros dosamos en sangre, el beta-hidroxibutirato va a estar disminuyendo. Pero de nuevo, esto no es obligatorio hacerlo para evaluar la respuesta al tratamiento. Con respecto a la osmolaridad, lo que nosotros tenemos que entender y medir es la osmolaridad efectiva. ¿Recuerdan? O sea, debemos utilizar aquellos osmoles que son osmóticamente activos. En este caso, sodio y glucosa. La urea no la utilizamos en la fórmula porque no es una sustancia osmóticamente efectiva. O sea, ella atraviesa con mucha facilidad las membranas, entonces no produce un movimiento de agua entre el intra y el extracelular. Los que van a sí producir, y es importante para entender las alteraciones de los electrolitos, los que van a sí producir un movimiento de agua entre el intra y el extracelular es el sodio y la glucosa. Y les dejo aquí la fórmula y también en el material escrito. El aumento de la osmolaridad es mayor en el estado hiperosmolar hiperglucémico. Y esto tiene una importancia clínica. Yo les había dicho aquí, ¿sí?, que cuando se superan los 300 miliosmoles comienza a haber alteraciones del sistema nervioso central, letargia, obnubilación, etc. Y esto guárdenlo de nuevo, ya estamos llegando a la parte clínica y se les voy a explicar cuál es su importancia. ¿Qué ocurre con los electrolitos? El sodio, por ejemplo. Yo les había dicho que la diuresis osmótica genera una depresión de volumen y junto con el agua también se eliminan electrolitos, en este caso sodio. Entonces, ¿cómo va a estar el sodio corporal total en el paciente? Va a estar disminuido. Hay un déficit de sodio corporal en el organismo. Ahora, el paciente, su concentración sérica, y recuerden que la concentración es un valor relativo, ¿sí?, depende de la cantidad de agua y electrolitos que haya, de esa relación. Entonces, a pesar de haber una disminución del sodio corporal total, su concentración puede estar aumentada, puede estar normal o puede estar disminuida. La disminución es fácil de entender. ¿Y por qué ocurre esta disminución de la concentración? O sea, la hiponatremia. Ocurre por la dilución. El aumento de la osmolaridad genera un movimiento, digamos, la hiperglucemia genera un movimiento de agua del intra hacia el extra y genera una dilución del sodio. Y esto es importante que nosotros entendamos, porque existe una fórmula que nosotros tenemos que aplicar en la cetoacidosis, que es el sodio corregido. Sodio corregido por la glucemia. Muchas veces nosotros le hacemos un laboratorio al paciente y vemos hiponatremia y estamos investigando por qué puede tener hiponatremia este paciente y nos olvidamos de mirar la glucosa. Tiene 400, 500 de glucosa. Lo que se dice es que por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa que aumenta, disminuye o se diluye más o menos entre 1,6 y 2,4 mex por litro de sodio. Y existe una fórmula para calcular esto. Si ustedes quieren redondear, pueden poner 2. ¿Sí? Por cada 100 de glucosa que aumenta, se diluye más o menos 2 mex. La fórmula se los dejo también en el material escrito. Está lleno de fórmulas en internet, lo pueden buscar en cualquier momento.
Ahora, clínicamente esto es importante que se entienda, ¿sí? En la mayoría de los casos nosotros vamos a tener una hiponatremia dilucional. Ahora, ¿qué ocurre si el paciente está teniendo una hipernatremia en sangre o un sodio normal? Yo les había dicho que el paciente pierde mucha agua, ¿sí? Pero incluso, aunque está perdiendo mucha agua, digamos el aumento de la osmolaridad termina diluyendo el sodio. Ahora, imagínense una situación en donde este sodio diluido comienza a aumentar, ¿sí? Va de 132 para 133, 135, 150. ¿Qué le está pasando al paciente? Se está deshidratando aún más. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Una hiponatremia dilucional en un paciente con una emergencia hiperglicémica está indicando igual que el paciente tiene un déficit de agua. ¿Por qué? Porque el paciente está orinando mucho. Ahora, si el paciente empieza a concentrar el sodio y sobre todo si empieza a aumentar la concentración en sangre, hipernatremia, esto indica un estado de déficit de agua gravísimo en el paciente. Son los peores, los que más debemos reponer agua. Y esto es importante para el tratamiento, ya se los voy a explicar más adelante. En relación al potasio, y es extremadamente importante entender esto, ¿sí? La diuresis osmótica también, pérdida de agua y electrolitos. Eso hace que se pierda potasio por la orina. Existe un déficit más o menos de 300 a 600 mex de potasio, o más incluso en algunos casos. Ahora, en sangre su concentración puede estar aumentada, puede estar normal y puede estar disminuida. Y de esto depende si nosotros vamos o no a iniciar insulina en el manejo del paciente inmediatamente cuando él llega a la sala de emergencia. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si lo hacemos mal, el paciente puede morir. Básicamente eso, ¿sí? Entender por qué está disminuido es simple. Como les dije recién, es por la diuresis osmótica y también por el estado de hiperaldosteronismo. El paciente, digamos, está quedando hipovolémico, deshidratado, comienza a retener sodio y comienza, digamos, a eliminar hidrogeniones y potasio en la orina. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué situaciones el paciente puede tener concentración sérica elevada de potasio? Y esto puede ocurrir por la acidosis. Recuerden que cuando tenemos una acidosis, tenemos una célula aquí, ¿sí? El cuerpo intenta compensar esa acidosis provocando liberación de potasio de la célula hacia el extracelular e introduciendo los hidrogeniones para disminuir la acidez sanguínea. Entonces, la acidosis aumenta el potasio en sangre. Ahora, otra explicación para entender la hipercalemia es el déficit de insulina. Si nosotros tenemos aquí una célula, tenemos la bomba de sodio y potasio ATPasa, que recuerden que en condiciones normales retira sodio de la célula e introduce potasio hacia la célula. Cuando nosotros tenemos un déficit de insulina, la bomba de sodio y potasio no funciona, entonces vamos a tener acumulación de potasio en el extracelular y acumulación de sodio en el intracelular. Disfunción de la bomba de sodio y potasio. El tratamiento con insulina va a revertir esta situación. ¿Y cuál es la importancia de esto? Nosotros sabemos que el déficit de potasio corporal es este. Sabemos que hay algunos pacientes que pueden tener hipocalemia en sangre. Entonces, si nosotros no tenemos medido el potasio en sangre del paciente, no vamos a iniciar insulinoterapia. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con un paciente que ya tiene una hipocalemia, nosotros iniciamos insulina, vamos a activar a la bomba de sodio y potasio, vamos a meter más potasio hacia la célula y podemos agravar la hipocalemia, causando arritmias, parada cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente que llega a la sala de emergencia? Lo vamos a hidratar. No vamos a iniciar insulina rápidamente, de manera urgente. Vamos a dosar un potasio. Cuando tengamos el potasio, vamos a ver si vamos a hidratar con potasio, sin usar insulina, o con potasio, iniciando insulina, o sin potasio, iniciando insulina. Existen esas tres formas, que ya se lo voy a explicar mejor en la parte del tratamiento. Con respecto al fósforo ocurre algo similar, hay un déficit corporal total de fósforo, pero sus concentraciones varían y es similar a lo que ocurre con el potasio, ¿sí? La acidosis y el déficit de insulina puede provocar que haya una hiperfosfatemia en sangre. O sea, dicho de otra forma, tanto el potasio como el fósforo, su déficit corporal total puede estar enmascarado por la acidosis y por la insulina. En la parte del tratamiento les explico mejor cómo reponer estos electrolitos. Vamos a ver ahora rápidamente otras alteraciones laboratoriales de interés en la práctica.
En estas emergencias puede haber también leucocitosis, y esto es importante, ¿sí? Tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar son estados proinflamatorios, aumentan citoquinas proinflamatorias que pueden generar leucocitosis. Se ve hasta de 25.000 leucocitos y con un desvío de hasta 10%. Ahora, yo les había dicho que uno de los factores desencadenantes de estas patologías son las infecciones. Acá el juicio clínico es súper importante. Solicitar cultura de orina, cultura de sangre, radiografía de tórax, en fin, depende del contexto clínico del paciente. La leucocitosis en sí de estas patologías, de la cetoacidosis, por ejemplo, se resuelve con la insulina en 12 a 24 horas. Ahora, si nosotros sospechamos que el paciente está infectado, debemos iniciar antibiótico terapia empírica, cualquier cosa después le sacamos el antibiótico. Eso depende del protocolo local y de nuestro juicio clínico, ¿sí? Solamente recordar esto para los exámenes principalmente. La amilasa y la lipasa también pueden estar aumentados, incluso más de 3 veces su valor normal. Y esto confunde mucho, porque el paciente con cetoacidosis tiene dolor abdominal. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a sospechar de que está teniendo una pancreatitis o no? Bueno, si fuese una pancreatitis, el paciente no va a mejorar con el tratamiento para la cetoacidosis. Ahora, ¿por qué aumenta la amilasa y la lipasa en el paciente con emergencias hiperglucémicas, sobre todo en la cetoacidosis? No está muy claro, ¿sí? No se sabe muy bien por qué. La amilasa es de origen salival y la lipasa no se entiende mucho. Si nosotros sospechamos de pancreatitis, un paciente con clínica típica, alcohólico, con cálculo biliar, o que le tratamos con insulina y no mejora ese dolor abdominal, o el dolor abdominal es muy típico de pancreatitis, tiene muchos vómitos, en fin, tenemos que pedir una tomografía. Depende de nuestra sospecha clínica también, ¿sí? Tomografía de abdomen. En la cetoacidosis también puede haber aumento de los triglicéridos y del colesterol. Esto es importante y se resuelve en 24 horas con el tratamiento. Y yo les puse otros aquí que ustedes pueden solicitar según la sospecha clínica. Por ejemplo, un paciente está con un estado hiperosmolar y ustedes están sospechando que es un infarto agudo de miocardio. Van a pedir electrocardiograma, van a pedir troponinas, en fin, eso depende del contexto clínico. Antes de que me olvides, en el examen de orina, recuerden que va a haber glucosuria, 3 cruces muchas veces, ¿sí? Y cetonas, cuerpos cetónicos, 3 cruces, principalmente en la cetoacidosis. En el estado hiperosmolar puede haber una cruz o generalmente no hay. Vamos a ver ahora rápidamente la parte clínica, los criterios diagnósticos y la diferencia entre cetoacidosis y estado hiperosmolar. En la práctica clínica, estas patologías se superponen, principalmente porque existen pacientes jóvenes, obesos, que pueden tener estado hiperosmolar hiperglucémico, y también existen pacientes más ancianos o con muchas más comorbilidades de la propia diabetes u otras comorbilidades con diabetes de tipo 1 que se pueden presentar como cetoacidosis. Ahora, clásicamente, sobre todo en los exámenes, estas patologías se presentan con el relato previo de algunos días de poliuria, polidipsia y polifagia. La polifagia se produce por el déficit de insulina, estimulación del centro del hambre, la poliuria por la diuresis osmótica y la polidipsia, o sea, mucha sed porque el paciente está quedando deshidratado y tiene que ingerir agua. La clínica clásica de la cetoacidosis es un paciente joven con diabetes de tipo 1. Recuerden que muchas veces no saben que son diabéticos, ¿sí? Con algún factor precipitante, generalmente no está usando insulina o, digamos, tiene una infección o alguna otra cosa y puede tener fiebre. Tienen que buscar también esa parte clínica de los factores desencadenantes, ¿sí? Tiene vómitos, náuseas. ¿Y por qué se producen esto? Porque la acidosis estimula el centro del vómito y el propio aumento de la osmolaridad también se estimula, digamos, los centros del vómito. Esto se puede confundir con pancreatitis o con otras causas, digamos, de abdomen agudo. El paciente con cetoacidosis, sobre todo cuando la acidosis es más grave, cuando el pH está por debajo de 7,15, el paciente tiene hiperventilación con la famosa respiración de Kussmaul. Recuerden, una inspiración profunda, seguido de una pausa, seguido de una expiración profunda, seguido de una pausa, seguido nuevamente de una inspiración con expiración profunda. Respiración de Kussmaul con aliento a acetona, aliento frutal.
Puede tener dolor abdominal. El dolor abdominal se produce sobre todo cuando el bicarbonato está muy bajo, cuando la acidosis es muy grave, bicarbonato de 7, de 5, y ese dolor mejora con el tratamiento con insulina. Es importante eso para diferenciar de otras causas de dolor abdominal: pancreatitis, infarto agudo de miocardio, abdomen agudo como apendicitis. Muchas veces pacientes con cetoacidosis diabética se fueron a hacer una laparotomía por sospecha de apendicitis, en niños sobre todo. Entonces, niños con dolor abdominal intenso, incluso con reacción peritoneal, mídanle con el hemoglucotest para ver si su glucosa está muy alta, principalmente si no sabía previamente que era diabético. El dolor abdominal, además de ser causado por la acidosis, también es causado por la gastroparesia y por el cuadro de ilio que tienen estos pacientes. El ilio se produce por las alteraciones del potasio principalmente. Este paciente, recuerden que también tiene signos de deshidratación. Muchas veces puede estar con un franco cuadro hipovolémico. Esa es la forma de presentación clásica de la cetoacidosis. Ahora, el estado hiperosmolar, además de tener previamente las 3P, como ellos tienen un aumento de la osmolaridad por arriba de 320 miliosmoles, ellos también van a tener manifestaciones del sistema nervioso central. Estos pacientes, digamos, van a estar más confusos, más letárgicos, pueden tener convulsión, coma muchas veces, pueden tener signos focales. La propia hiperglucemia y el aumento de la osmolaridad puede generar cuadros parecidos al ABC, al accidente cerebrovascular. Esto es importante que nosotros sepamos reconocer. Y otra cosa importante acá, si nosotros tenemos un paciente con estado hiperosmolar en donde tiene rebajamiento del sensorio y su osmolaridad está por debajo de 320, tenemos que buscar otras causas para ese rebajamiento del sensorio. ¿Será que no está teniendo una sepsis? ¿Será que no está quedando muy acidótico por algún otro motivo? ¿Será que no está con una meningitis, una encefalitis o un cuadro de accidente cerebrovascular? ¿Será que no estamos corrigiendo muy rápido la osmolaridad con el tratamiento que estamos haciendo? En fin, esa es la importancia de saber este número que yo les había dicho anteriormente en la fisiopatología. En la cetoacidosis también puede haber alteraciones del sensorio por la acidosis metabólica, por el cuadro que llevó a esta patología, una infección. Puede haber también puede haber también un aumento de la osmolaridad en cuadros de hiperglucemia más severa. Por eso les dije, esto se mezcla mucho. Yo lo estoy dividiendo didácticamente ahora. En el estado hiperosmolar, los signos de deshidratación son mayores. Muchas veces la deshidratación es severa, lleva cuadros de shock por franca hipovolemia. El déficit de agua en el estado hiperosmolar puede superar los 8 litros, ¿sí? Es más que en la cetoacidosis. Si en la cetoacidosis los pacientes son jóvenes con diabetes tipo 1, clásicamente en el estado hiperosmolar son pacientes de más edad, más ancianos, mayores de 60, 65 años, con diabetes de tipo 2. Otra diferencia acá es que en el estado hiperosmolar, al no haber una acidosis tan severa, el paciente no va a tener hiperventilación, no va a tener respiración de Kussmaul, no va a tener aliento a acetona. Finalmente, veamos entonces las diferencias que hay entre estas dos. Para resumir, en la cetoacidosis la glucosa está generalmente entre 250 y 600 miligramos por decilitro. En el estado hiperosmolar generalmente es mayor, a 600 miligramos por decilitro. Recordar acá que existen casos de cetoacidosis con euglucemia, o sea, sin hiperglucemia, que les dije al principio de la clase. El pH en la cetoacidosis es menor a 7,3. En el estado hiperosmolar, este pH es mayor a 7,3. El bicarbonato en la cetoacidosis es menor a 18. En el estado hiperosmolar es mayor a 18. Las cetonas, tanto en sangre como en orina, son francamente positivas en la cetoacidosis, y en el estado hiperosmolar es negativo o solamente tiene una cruz o está en el límite inferior de detección del valor del laboratorio. El anión GAP en la cetoacidosis es mayor a 12. En el estado hiperosmolar esto es variable. La osmolaridad en la cetoacidosis es variable, pero clásicamente en el estado hiperosmolar es mayor a 320.
Y finalmente los criterios diagnósticos. Para que el paciente tenga cetoacidosis diabética tiene que tener cuerpos cetónicos, tiene que tener acidosis y tiene que tener diabetes. O sea, glucemia mayor a 250, recordando las salvedades que les dije anteriormente. El pH tiene que ser menor a 7,30 y el bicarbonato menor a 18. Tenemos esos criterios diagnósticos, sobre todo cuando la acidosis metabólica tiene un anion gap aumentado. Acuérdense, el paciente tiene una cetoacidosis diabética. El estado de hiperosmolar se caracteriza, los criterios son glucosa mayor a 600 miligramos por decilitro, bicarbonato mayor a 18 y pH mayor a 7,3. Entonces fíjense, lo que más va a diferenciar a estas dos patologías es básicamente el pH y el bicarbonato, porque la glucemia y el resto es muy variable. Existe mucho más para hablar de estas patologías, queda todavía la parte del tratamiento, donde hay cuestiones extremadamente importantes para salvar la vida de estos pacientes que se los voy a contar en detalles. De nuevo, el material escrito está en nuestro sitio web, lo pueden accesar en cualquier momento, cualquier hora del día. Envíame tu foto por Instagram viendo este video, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo, y compartí el link de este video en tus redes sociales y también déjame tu comentario en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos muy pronto con más material. Chao, chao.